Hola, mi nombre es César Arturo Capitán Díaz. Esta es la entrega de la semana 1 del curso Introducción al Cristianismo. Correspondiente a la lectura A, la primera lectura que revisé fue Creo en Dios. Lo que más me llamó la atención de esta lectura es que el catolicismo no presenta a Dios simplemente como un ser poderoso o como una especie de superhéroe, sino como el fundamento mismo de toda la realidad. Me hizo pensar mucho en cómo normalmente las personas imaginamos a Dios como alguien dentro del universo, cuando el texto intenta explicar algo mucho más profundo, y es que Dios es aquello que hace posible que exista cualquier cosa. Las ideas principales de estas lecturas son: Dios es único. Dios revela su nombre como Yo soy. Dios es verdad y amor. Dios es fiel y misericordioso. Y la fe en Dios tiene consecuencias para la vida humana. Un resumen breve de la lectura es el siguiente. La lectura comienza diciendo que creer en Dios es la base de toda la fe cristiana y todo lo demás parte de ahí. Después se explica que el cristianismo cree en un solo Dios y que no existen varios dioses ni existen fuerzas divinas separadas. El texto retoma la revelación que Dios hace a Moisés cuando dice: Yo soy el que soy. Y esto es interesante porque expresa que Dios no depende de nada para existir, mientras que todo lo demás sí depende de algo. También intenta explicar que Dios es eterno, absoluto y que simplemente es. Se insiste mucho en que Dios no es una fuerza anónima o fría, sino alguien que entra en relación con las personas. Dios se revela como fiel y como cercano al ser humano. Incluso habla de santidad y grandeza, al mismo tiempo que habla de amor y compasión. También, cuando afirma que Dios es amor, creo que es probablemente una de las frases más importantes de esta lectura, porque el texto da a entender que el amor no es solamente algo que Dios hace, sino algo que forma parte de su propia naturaleza. Dios ama y perdona constantemente al ser humano, incluso cuando éste falla. Para finalizar, menciona las consecuencias de creer en Dios. Reconoce la dignidad de todas las personas, vivir agradecidos, no ser absoluto con las cosas materiales y aprender a confiar incluso en situaciones difíciles. Me gusta mucho la idea de que la fe no se presenta como una teoría, sino como algo que cambia la manera de vivir. Correspondiente a la segunda lectura fue la Trinidad. Esta fue una de las más complejas. Me llamó mucho la atención cómo en la lectura se intenta explicar que Dios es uno, pero al mismo tiempo es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. La idea es un poco difícil de asimilar, pues estamos acostumbrados a pensar de forma lógica. Y aquí se intenta hablar de una realidad que va más allá de las categorías normales que nosotros podemos usar. Las ideas principales de esta lectura son: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús revela plenamente al Padre. El Espíritu Santo guía y da vida. Y la Trinidad expresa comunión y amor. Un resumen breve de esta lectura es que el cristianismo no cree en tres dioses, sino en un solo Dios que existe en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre aparece como origen y como fuente de todo, pero también como alguien cercano y amoroso. También se explica que Jesús revela a Dios de una manera nueva, porque no solamente habla de Dios como creador, sino como Padre eterno. Se afirma que Jesús comparte plenamente la divinidad del Padre y utiliza expresiones citando Dios verdadero de Dios verdadero. La lectura también habla sobre el Espíritu Santo, que es presentado como quien acompaña, guía y da vida a la iglesia y a los creyentes. El Espíritu Santo no aparece como una energía que no tiene persona, sino como una persona divina. La lectura de la Trinidad intenta expresar que Dios es comunión perfecta de amor. Esto se puede traducir como que Dios existe, relación, comunicación y amor eterno. Aunque hay algunas partes particularmente que son difíciles de comprender, me parece interesante cómo se presenta a Dios como algo profundamente relacional y no simplemente como una fuerza totalmente aislada.
La tercera lectura y la última fue la creación. Esta es probablemente la lectura más interesante a nivel personal. Me gusta mucho cómo el texto distingue entre las preguntas de la ciencia y las preguntas que tildan hacia lo teológico. Me llamó mucho la atención cómo el catolicismo no intenta competir con la ciencia ni negar las investigaciones científicas sobre el universo, sino responder preguntas diferentes, especialmente sobre el sentido de la existencia. Las ideas principales de esta lectura son: la creación responde preguntas sobre el origen y el sentido de la existencia. Fe y ciencia no se contradicen. Dios crea libremente por amor y la creación es buena y ordenada. Un resumen breve de la lectura es que desde el principio el ser humano se ha preguntado de dónde viene el universo, cuál es el sentido de la vida y por qué existe algo en lugar de que no exista nada. Y el catecismo reconoce que la ciencia ha ayudado muchísimo a comprender el cosmos y el desarrollo de la vida. Al mismo tiempo afirma que las preguntas sobre el sentido último de la existencia rebasan cualquier tema científico. Que el universo no surge simplemente por el azar, sino que fue creado liberadamente por Dios y libremente, mediante su sabiduría y su amor. También insiste en que Dios crea de la nada. Eso significa que no necesita o no necesitó materia previa para crear el universo. Otra idea importante es que la creación es buena y ordenada. El mundo no es presentado como algo caótico por la naturaleza, sino como una realidad que refleja un orden y un sentido. Además, explica que Dios no abandona al mundo después de crearlo, sino que lo sostiene constantemente mediante lo que llama providencia divina. En esta lectura se aborda el problema del mal y del sufrimiento. El texto reconoce que es una de las preguntas más complicadas para el ser humano, que es: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y no es una respuesta sencilla, pero afirma que Dios respeta la libertad humana y que incluso del sufrimiento puede surgir siempre algo bueno, aunque a veces el ser humano no logre entenderlo completamente. Finalmente, la lectura termina diciendo que el ser humano no alcanza todavía a comprender plenamente el sentido de la historia y del sufrimiento, y que solamente al final podrá entender completamente el plan de Dios. Gracias.